Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestros espacios en redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista cubano, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al abogado Myron Gallardo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. Vamos a estar hablando sobre parol, CBP-1 y 220A, las deportaciones, los temores que han provocado las últimas declaraciones, todo esto vamos a estarlo compartiendo hoy aquí, así que bienvenidos sean todos. Y abogado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Gracias por la invitación. Abogado, usted escuchó ayer las declaraciones del presidente Donald Trump, expresidente Donald Trump, actual candidato del Partido Republicano a la presidencia, sobre eliminar CBP-1 y eliminar el paro humanitario. Me gustaría tener su opinión sobre estas declaraciones, es decir, cuán factible es, además, revocar el parol a las personas que ya lo tienen concedido y demás, porque hay mucho miedo con esto. Bueno, Mario, durante las campañas de las elecciones, los candidatos presidenciales dicen muchas cosas de alguna manera para ganar votos. Hay muchas de las cosas que dicen o promesas que hacen que no se pueden cumplir porque no son factiblemente legales. Las personas que ya están dentro de los Estados Unidos, los cuales tienen un parol en mano, ok, ICE puede revocar ese parol en el momento que ellos decidan revocarte el parol. Eso es algo que ellos sí pueden hacer. Pero el hecho de que tú entraste con un parol, eso no hay manera posible de que tú puedas revocar porque esas personas fueron autorizadas a entrar a Estados Unidos y en ese momento un oficial de inmigración, bajo una ley que tiene aprobada el Congreso de los Estados Unidos, que es la ley de dar parol, autorizó para que le dieran parol a esas personas. Ok, es decir que aunque se pueda revocar ese parol, la gente no debería temer por este anuncio. No, por supuesto que no. Como lo dice, yo te doy un parol humanitario por 2 años. ICE, en cualquier momento, por una razón, no porque exactamente sin razón alguna, ellos pueden revocarte el parol, pero hasta ese momento que ICE decidió revocar el parol, usted está bajo el amparo de ese parol sin ningún problema. Por eso es lo que ha dicho también, incluso el DHS lo ha dicho. Las personas que entraron con parol humanitario, que tienen parol, tienen que buscar la manera posible de ajustar o legalizar su estatus. El parol es un estatus temporal que se va a acabar. ¿Ok? Y lo han dicho en reiteradas ocasiones que tienen que buscar la manera de regularizar su situación dentro de los Estados Unidos. Porque cuando se acaba el tiempo de parol, usted debe regresar a su país si no es que obtiene una regularización, ya sea por aplicar un asilo, ya sea por una petición familiar, ya sea por una visa de trabajo, ya sea por una visa VAWA, que ojalá nadie se vea en una situación de ese tipo para aplicar ese tipo de visas debido a la situación que hay detrás de las personas que son elegibles para este tipo de visa o para una visa U. Pero las personas tienen que regularizar su situación. Lo que está diciendo el expresidente Trump no es no es algo que él va a hacer, es algo que en un momento va a pasar. Porque ese tiempo de parol que fue otorgado en un momento determinado va a terminar. Lo que quiere decir que cuando se acaben tus 2 años de parol, usted debe regresar a su país. Y si en esos 2 años o ese año que te dieron de parol tú no encontraste una manera de tú poder obtener un estatus legal, cuando pase ese momento, tu estatus va a ser de legal y vas a comenzar a tener presencia ilegal en los Estados Unidos. Y ahí se tiene la autorización de deportarlo. Pero no en caso que el presidente Trump salga. Eso mismo lo puede hacer la administración Biden si salen en la presidencia igual, con todas esas personas que de alguna manera tienen parol y se les va a acabar. Ok, vamos entonces a responder algunas de las preguntas de la audiencia. Quiero saludar muy especialmente a mi estimadísima Idelmi Aguiar, que tan amablemente me acogió allá en Houston, Texas, y me ayudó en una investigación que estaba realizando. Rubencito 98, los I-220A, ¿podemos ser copatrocinadores de alguien que tiene residencia y no está trabajando para el parol humanitario? No pueden. Tienen que ser personas con estatus legal. Ok, entré por CBP-1, ya tengo mis papeles de trabajo. ¿Podría trabajar en un crucero sabiendo que entra y sale del país? Hasta que no seas residente no puedes trabajar en un crucero. ¿Por qué? Porque el momento que sale estás saliendo de Estados Unidos. Cuando entras, tú estás sujeto a inspección. ¿Cómo tú vas a regresar a los Estados Unidos?
A propósito de estas preguntas relacionadas con el paro humanitario, van a encontrar ahí en mi canal de YouTube este Nos video acaba- que están viendo aquí, que es un video de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, donde el vocero del Departamento de Seguridad Nacional responde una serie de preguntas. Yo se los compartí en el canal de YouTube, también lo pueden encontrar en Facebook y en las demás redes sociales. Y él básicamente ahí responde algunas de esas preguntas a la gente que le preguntaron por los permisos de viaje del 2 de agosto. Lo que les dijo fue: vuelvan a aplicar. Eso fue lo que dijo directamente. Soy I-220A, entré en el 2021 y me denegaron en el 2023 la residencia por no tener parol. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si eres I-220A, bueno, espero que hayas guardado tu derecho a tu aplicación de asilo, que tu aplicación de asilo esté pendiente delante de USCIS o en la Corte de Inmigración. Como eres I-220A, no tienes derecho a la residencia debido al precedente que existe en vía, que la I-220A no se considera un parol para poder ajustar estatus a través de la ley de ajuste cubano. Si el día de mañana cambiara la ley y te permiten con la I-220A aplicar a la ley de ajuste cubano, entonces tú puedes volver a aplicar sin ningún problema. El hecho que te hayan denegado una vez no quiere decir que no puedes volver a aplicar. En el momento que tú seas elegible, puedes mandar tu aplicación. Sé que te enviaron una carta donde te dicen que tienes 33 días para abandonar el país y entre otras cosas. Nada que ver, no tienes que hacer nada de eso. Mi recomendación es esa carta, guárdala donde no la veas. Yo sé que es difícil, es complicado ver este tipo de documentos que ellos te envían donde dicen toda una serie de cosas. Simplemente guárdala, no la mires más. Y tú tienes el derecho de volver a aplicar en el momento que tú seas elegible. Ok, hay una noticia de última hora que está saliendo en este instante. Tengo el New York Times aquí, las alertas, y le puedo compartir. Dice: la administración Biden se dispone a hacer más permanente las restricciones al asilo. El cambio convertirá lo que había sido una solución a corto plazo, que parece haber llevado a una disminución de los cruces fronterizos, en una característica central del sistema de asilo. Abogado, explíquenos un poquito. Yo sé que es un poco a última hora porque esto acaba de salir, es último minuto, pero por favor, si nos puede ahondar un poco en estas políticas que hay hoy en la frontera y que se van a convertir de manera permanente la próxima semana, según el New York Times. Ok, las políticas son políticas que existían anteriormente en la administración del presidente Trump, políticas que la administración de Biden en un momento decidió retirar y después las volvió a implementar en cuanto a la frontera a los Estados Unidos. Estas políticas lo que quiere decir es que todas las personas que entren de manera irregular a los Estados Unidos no van a tener derecho a asilo, van a estar procesados en deportaciones inmediatas a México o a sus países. No van a tener, le van a quitar una X cantidad de derechos. El derecho principal es el derecho de aplicar asilo, que siempre ha existido, que toda persona que llegue a la frontera de los Estados Unidos de la manera que llegue, y diga que teme por su vida o teme regresar a su país o teme bajo alguno de las áreas protegidas por el asilo, pueden tener derecho a hacer un miedo creíble, si pasan este miedo creíble, a hacer un proceso migratorio dentro de los Estados Unidos. Estas políticas lo que pretenden es esto, que solamente las personas puedan aplicar asilo a través de la aplicación de CBP One. Es la única manera que está autorizado para que las personas apliquen asilo en estos momentos. Quien cruce de manera irregular no va a ser procesado, van a ser devueltos a México, le van a quitar el derecho a asilo en caso que los dejen entrar. Hay personas que sí los han dejado entrar y les han hecho un miedo creíble, pero cuando vas a la Corte de Inmigración, automáticamente los jueces te están diciendo esto es withholding only. ¿Qué quiere decir withholding only? Withholding es la misma aplicación de asilo, pero es una protección que te da Estados Unidos, que hasta cuando la situación de tu país no cambie, ellos no te van a deportar, te van a dejar aquí. Pero no quiere decir eso que vas a obtener una residencia con eso. Nunca vas a obtener una residencia. Te pongo un ejemplo con esto, Mario. El ejemplo ahora es El Salvador. Tú sabes que lo que es la seguridad en El Salvador, las pandillas, todo eso ha cambiado muchísimo con el nuevo presidente de El Salvador. Y hay salvadoreños que están recibiendo cartas de ICE que habían ganado un withholding anteriormente que los van a deportar porque la situación de su país cambió. Ya no existe un temor en su país. Y esas personas están listas para ser deportadas. Bueno, hay más de 40.000 cubanos que tienen órdenes de deportación desde los años 80. Muchos de ellos
listos para ser deportados, lamentablemente el régimen cubano no los acepta. Y digo lamentablemente porque en muchos de estos casos son personas que tienen récord criminal, etcétera, etcétera. No es el caso de la mayoría de la gente de los que han entrado por la frontera, que no cometieron delitos y que tienen órdenes de deportación que las otorgaban prácticamente así al azar. Vamos a ver este artículo que acaba de publicar el New York Times. Se espera que la administración Biden tome medidas la semana próxima para dificultar el levantamiento de su política que prohíbe el asilo a los inmigrantes que cruzan la frontera sur ilegalmente, según dijeron el jueves 3 personas con conocimiento del asunto. La medida hace cada vez más improbable que estas restricciones emitidas en junio, que aquí se lo estuvimos informando, se levanten en el futuro cercano, consolidando lo que había sido una solución a corto plazo, una característica central del sistema de asilo. Hasta ahora, las restricciones parecen haber impulsado una importante caída en los cruces fronterizos. Bueno, tengo por aquí a Eliezer Freguel, que pregunta: si mis padres son ciudadanos y yo I-220B, ¿tengo alguna solución? Bueno, si tus padres son ciudadanos, tú eres I-220B. Bueno, primero hay que ver por qué eres I-220B. Eso es lo primero. Si fue porque pediste un asilo, entonces tus padres pueden ponerte una petición familiar. ¿Qué pasa? Tu petición familiar va a estar sujeta al boletín de visa. Una vez que esté aprobada y que estemos cerca de una visa disponible, se puede hacer una moción a la Corte de Inmigración para reabrir tu caso, debido a que tienes un nuevo beneficio migratorio disponible, y por ahí puedes tratar de ajustar. Si tú fuiste deportado por cuestiones de que tuviste un crimen que te hace inadmisible permanentemente de por vida a los Estados Unidos, cuando hablo de un crimen de este tipo, estamos hablando de un crimen mayormente relacionado con sustancias controladas, los cuales no existe un perdón para esto. No importa que tus padres sean ciudadanos, no tienes ninguna manera de reajustar tu estatus debido a que tú eres inadmisible de manera permanente a los Estados Unidos. Ok. Tengo por acá a Rubencito, pregunta: quiero ir a Boston, ¿tendré problemas para viajar dentro del país siendo un I-220A? Para nada, absolutamente ningún problema para viajar dentro del país. Incluso tú no necesitas tu pasaporte. Si tienes tu licencia del estado donde tú vives, tú viajas con esa licencia. Ok, perfecto. Bueno, seguimos. Déjame ver, tenemos preguntas. Muchos preguntando, abogado, ¿qué pasará con aquellos que entraron con parol o con CBP-1 en caso de que el presidente Trump salga electo en noviembre? No va a pasar nada, Mario. Estas personas, como lo dije anteriormente, tienen su parol. Si alguien tiene algún temor, tiene desde ahora hasta enero, que va a tomar el presidente Trump en caso de que gane las elecciones, para determinar qué tipo de procedimiento van a hacer para hacer un ajuste de estatus. Como dije anteriormente, no importa quién salga en la presidencia, cuando se acabe el tiempo de esos paroles, y a muchas personas se les está acabando el tiempo de parol, van a quedar de manera ilegal en los Estados Unidos. Y estas personas deben retirarse de los Estados Unidos cuando se le acabe su estancia ilegal del parol. ¿Por qué la administración le dio parol a estas personas? No era para que vinieran por 2 años y se fueran para atrás. No, le dio la opción de entrar, ingresar a los Estados Unidos para que dentro de Estados Unidos busquen una manera de ajustar estatus, no para que estén con parol la vida entera dentro de los Estados Unidos, porque eso no va a suceder. Y eso ellos lo han dejado bastante claro. Lo que tienen que hacer estas personas es buscar la manera de ajustar estatus. Si usted es elegible para asilo político, aplique asilo político. Si usted es elegible para la ley de ajuste cubano, aplique a su ley de ajuste cubano. Una vez que haya una de estas aplicaciones pendientes, no pueden hacer absolutamente nada. Si usted en el tiempo que vive en Estados Unidos se casó con un ciudadano estadounidense, ponga su petición familiar y su ajuste de estatus. Si usted se casó anteriormente con un ciudadano estadounidense y tiene una petición pendiente, entró con parol y la petición está aprobada, envíe su ajuste de estatus. Si usted está trabajando para una compañía que le está haciendo una oferta de trabajo, filee su visa de trabajo y después su visa de trabajo de inmigrante o su visa de trabajo de inmigrante, la oferta que le está haciendo la compañía. Pero tienen que buscar una manera de cambiar su estatus del parol a otro estatus. Porque, como lo dije, no importa quién salga en la presidencia. En el momento que se acabe el parol, lo mismo el presidente Biden que el expresidente Donald Trump pueden sacarlos del país porque se acabó el estatus. Y el parol lo único que es una oportunidad para que tú no entres ilegal a Estados Unidos, entres de manera legal y busques una manera para ajustar tu estatus dentro del país. Soy I-220A sin fecha de corte. Mi hija es americana y mi esposo es residente. ¿Qué me recomienda que haga? Tu esposa te puede poner una petición familiar. ¿Qué pasa? Estas peticiones familiares están sujetas a boletín de visa. Puedes intentar, hay jueces que lo están dando, la mayoría no,
pero algunos sí, para cerrar tu caso en la corte, si estás en corte, y regresar a USCIS, ¿ok? Hay algo muy importante aquí. El hecho que tengas la petición familiar pendiente no quiere decir que ellos van a cerrarte el caso, ¿ok? Hay cosas que tienen que, de alguna manera, analizar a la hora de hacer este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Una vez que tienes la petición familiar, si tú decides ajustar bajo esa petición familiar, vas a tener que salir del país porque necesitas un perdón por tu entrada ilegal. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Pero el hecho que cierres la corte, de alguna manera, va a ser beneficioso para ustedes. ¿Por qué? Porque tu asilo político lo vas a regresar a USCIS. Vas a tener dos oportunidades. Vas a discutir tu asilo delante de un oficial de asilo. Si llegaras a perder el asilo delante del oficial de asilo, tu asilo regresa a la Corte de Inmigración y vuelves a discutir tu asilo en la Corte de Inmigración. Abogado, tengo aquí, en caso de que ya se solicitó la residencia y no llegue para cuando tome Trump el poder, cuando no pasa nada, ya tú... No pasa nada. Eso no pasa absolutamente nada. Yo llevo 3 años aquí, soy I-220A, soy balsero, no tengo cortes, apliqué el permiso de trabajo hace 5 años, me lo dieron por 5 años. ¿Qué puede hacer? Bueno, si eres balsero, puedes intentar pedirle un parol a ICE o CBP, a ver si ellos te deciden darte un parol, debido a que si eres balsero, debes haber sido procesado bajo expired removal. Ok, Alejandro Ballester, gracias por el super sticker. Entré con pasaporte español hace 1 año y 2 meses. ¿Qué debo hacer ahora para tener mis papeles? Soy cubano, ¿ya puedo sacar mi residencia? Sí, por supuesto, si eres cubano y llevas 1 año aquí, entraste a través del aeropuerto, tu I-94 debe estar electrónica, debes aplicar ya a la ley de ajuste cubano. Doralis, no necesariamente, no tienes que ir para la aplicación de tu patrocinador, no tienes que hacerlo, puedes ir a donde tú desees y por supuesto repetir el mensaje que dieron hoy, que daba hoy el gobierno nuevamente. Y creo que es importante, no caigan en estafas, no caigan en chantajes las personas que están con el tema del parol. Con I-220B emitida por un juez, ¿hay algo que se pueda hacer para evitar la deportación? Puedes hacer un stereo removal y si puedes es la I-246. Y si puedes y tienes una opción, por ejemplo, si tu esposa es ciudadana estadounidense o tienes un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años, te puede poner una petición familiar. Walterio, gracias por esta pregunta y es muy importante. Dice Walterio que su patrocinador está del contrato en Canadá. Si lo citan para las huellas, ¿qué debe de hacer en ese caso? Pues tiene que irse a tomar las huellas. Tiene que ir a las huellas. La huella es un sistema a nivel nacional. Puede presentarse en cualquiera de los centros estos para las huellas. Por cierto, ayer un funcionario de USCIS me escribió y me pidió que les comunicara que más del 50% de las citas de las huellas se están perdiendo porque las personas no están revisando su cuenta de MyUSCIS. De la única manera que usted se va a enterar de que le ha llegado la cita para las huellas en el caso del parol humanitario es revisando su cuenta de MyUSCIS. Si usted, patrocinador, no la revisa y le mandan su permiso de su cita para las huellas y no asiste, perdió esa oportunidad. Yo no creo que haya ni siquiera una segunda oportunidad, abogado. No sé qué cree usted. Si usted perdió la cita de las huellas por una buena causa, tú puedes hablar con USCIS para que te reagende la cita de las huellas. Ok. ¿Puede una persona que entre sin documentación a Estados Unidos casarse y obtener un estatus legal ahí? La persona que entre sin documentación de manera irregular puede casarse, pero por tener un estatus tiene que pedir un perdón y tiene que salir del país. Milena, gracias. Un abrazo hasta Cutler Bay. Un abrazo y gracias por esas palabras tan bonitas. Entré con pasaporte español. Esta es la persona que ya había compartido su pregunta. Buenas tardes, soy cubano. Entré por CBP, 2 años de parol. Apliqué la residencia la semana pasada. Corte en el 2026, no cerrada. ¿Tendría algún problema? No, no tienes ningún problema. Y lo que tienes que hacer es cerrar la corte, ¿no? Exactamente, cerrar la corte. Eso es importante. Tengo una duda. Entré hace casi 3 meses a Estados Unidos por CBP-1. Soy cubano, tengo corte para después del año. ¿Puedo cerrar la corte ahora o debo esperar? Lo puedes intentar cerrarlo ahora y puede ser que lo cierran, otros que no. Si te dicen que no, bueno, cuando te llegue el año y un día que seas elegible, entonces ahí sí puedes cerrarla. Después de la carta de recibo, ¿con cuánto tiempo se recibe la de las huellas? ¿No hay un tiempo determinado para esto?
Yo les he compartido aquí cómo se ve la carta del recibo y cómo se ve la carta de las huellas. Es diferente. Aquí tienen. Esta es la carta de las huellas. Vean ustedes que te dice el día y la hora del appointment, de la cita para hacerte las huellas digitales. No es la misma que esta, que es la carta que te llega en tu correo electrónico, ahí en tu cuenta de MyUSCIS, cuando tú pones una I-134A. No tienes que ir con esta, tienes que ir con esta. Con esta, con la que te llega, que te dice la fecha y la hora para hacerse las huellas, con esa hay que ir. Les recuerdo nuevamente, funcionarios de USCIS me han pedido que les comunique que hasta el 50% de las citas se están perdiendo, porque la gente no está revisando sus cuentas de USCIS. Ojo con eso. Si entré con parol humanitario y al año apliqué para la residencia, si al terminarse los 2 años de parol no tengo la residencia, ¿cómo puedo renovar el permiso de trabajo? Bajo tu residencia. Ok. Entré por CBP One, ya me cerraron la corte a los 3 meses de estar aquí, ¿ya puedo aplicar a mi residencia? Bueno, si eres cubano y llevas 1 año y 1 día ya viviendo acá, entonces sí puedes aplicar a tu residencia. Pero es 1 año y 1 día, no, 1 año no y es 1 día, sí. El hecho de que tú cerraste la corte 3 meses estando aquí no quiere decir que puedes aplicar a tu residencia. Simplemente cerraste la corte, felicidades, eso es un gran paso, pero tienes que esperar 1 año y 1 día para poder aplicar a la residencia. Soy 220A en corte, pero sin fecha cercana según el sistema. Tengo petición familiar hecha por mi esposa que es residente. ¿Me dan algún consejo? Te recomendaría que esperes a que esté aprobada la petición. Tienes la fecha de la corte, me dice, bastante lejos. Dale un tiempo y una vez que está aprobada, envía una moción a la corte para cerrar la corte y pasa tu asilo para atrás, para USCIS. Ok, vamos a ver. Solo una respuesta con esto, porque Marianela, y no es personal, no es contigo, pero es en general por toda la cantidad de comentarios, así, ¿cómo diría? Que es una cosa visceral, ¿no? Que he estado viendo aquí en las redes sociales. El que dijo que va a quitarle el parol a los que entraron con parol humanitario y los que entraron con CBP-1 fue el expresidente Donald Trump. Es decir, señores, yo creo que hay que hacer una diferencia bien grande entre quien da la noticia. Yo doy la noticia porque ese es mi trabajo, yo soy periodista y no soy el PR, no le hago relaciones públicas a Trump ni a Kamala Harris, a ninguno de los dos, no trabajo para ninguno de los dos. Entonces, él dijo que va a quitar eso. Ahí está, esa es la información, ahí está. Y lo dijo él. Entonces, yo no entiendo cómo la gente se ciega en temas de política y dice, no, no, eso no es verdad. Óyeme, que lo dijo él, que sea mentira o no, bueno, será mentira de Trump o no, pero lo dijo él. Entonces, ojo con los fanatismos de un lado y del otro. Es increíble. La declaración de ayer de Trump que cancelaría el parol humanitario también afectaría el parol de reunificación familiar de los colombianos. No, no creo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Él habló del parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos y habló de la CBP-1, no habló de los otros programas. Mi otro niño y mi esposo tienen parol. ¿Qué debo llevar a la corte? Bueno, si te refieres para cerrar la corte, una moción para cerrar la corte, eso que tienes que presentar con la evidencia de que tú eres elegible para la ley de ajuste cubano. Ok, perfecto. Sigo por aquí. Soy 220A, tengo social, permiso de trabajo, apliqué a mi asilo político, me presenté a mi cuarta o quinta corte antes de ayer y el juez me dio una de 2 opciones, una deportación, 2 salida voluntaria del país. Tengo 60 días para abandonar el país. ¿Puedo hacer algo? Por favor, necesito ayuda. Bueno, Newbies, no sé por qué el juez te dio o deportación o salida voluntaria del país. Me imagino que perdiste tu asilo. Tú puedes apelar la decisión del juez, poner una apelación. Mientras dure la apelación, no puedes salir del país. Si tú aceptaste una salida voluntaria, sí, tienes 60 días para salir del país, porque tú aceptaste una salida voluntaria y tienes que abandonar los Estados Unidos, si no vas a incurrir puedes incurrir incluso en cargos criminales si no abandonas el país. Estoy seguro que el juez te lo leyó cuando estaba dando su orden, pero tú puedes apelar la decisión del juez. Me dieron un NTA y salí con fianza. ¿Qué debo hacer, abogado? Ok, lo que debes hacer, si saliste con fianza de un NTA, debes aplicar asilo. Debes hacer tu aplicación de asilo. Ok.
Soy I-220A, mi hermana es ciudadana americana, me puede ayudar a legalizarme poniéndote la petición familiar y esperando a que llegue, aunque las peticiones de hermano a hermano son larguísimas. Ahora mismo tiene casi 18 años de espera con el boletín de visa. Imagínate. A ver, si entro a Estados Unidos bajo parol cerca de las elecciones, ¿puedo ser deportado al entrar la nueva administración? No, no funciona así. No funciona así para nada. Todo el mundo tiene derecho a defenderse en una corte de inmigración. Exacto. Ok, vamos por aquí. Primero es la aprobación del permiso de viaje y luego es la colocación de las huellas. No. Primero la persona pone la I-134A. Le llega este recibo que les mostré, que es este. A ver si se lo puedo mostrar nuevamente. Le llega este recibo, que usted le puso la I-134A a un amigo, a un familiar, a quien usted quiso. Entonces, después de eso, le va a llegar esta otra notificación, que es la de las huellas digitales, que una vez que comprueban que el patrocinador es la persona adecuada, etcétera, etcétera, después de eso vendrá la aprobación, me imagino. Ahora, ¿qué pasa con los que ya habían hecho su proceso de paro humanitario hace tiempo? Les va a llegar esta misma notificación para que se hagan las huellas. Tienen que asistir a ese lugar, a los centros, ahí le van a dar la dirección. Entonces, ojo con eso. Si no asisten, pues me imagino que no les procesan el caso y que nunca les va a llegar la aprobación del paro humanitario. Ok, buenas tardes a todos. A ver, por acá. Déjame ver. Los que están en espera de los permisos de viaje, también los patrocinadores deben hacer las huellas. Lamentablemente eso no lo contestaron. Es una pregunta que quisiéramos hacerle al Departamento de Seguridad Nacional, pero no han dado una conferencia de prensa donde podamos hacer preguntas y que seamos varios sobre este tema del parol. Ayer hablaron en general y Daniel Benítez aprovechó y habló del parol, y también Yunieski Ramírez, que fueron los que les dieron la oportunidad de preguntar. Cuando tengamos la oportunidad le preguntaremos. Mi hijo es menor de edad, entró con CBP ya hace un año. ¿Puedo aplicar a la residencia? Ok, si tiene parol y es cubano, sí, por supuesto. Ok. Vamos a ver, vamos a Instagram. Para una persona que entró de niño en los vuelos de la libertad en 1968 con un parol indefinido, pero en su juventud tuvo récords criminales. Ahora ya tiene 65 años y nunca pudo hacer sus papeles. ¿Qué opciones tiene? Lo primero hay que ver cuál fue el récord criminal. Si el récord criminal está relacionado con sustancias controladas, no es elegible para hacer ningún tipo de ajuste de estatus. Si su récord criminal es relacionado con felonías agravadas, tampoco es elegible. Si su récord criminal es en Florida y fue relacionado con marihuana, sí es elegible para ajustar su estatus. La recomendación es y es la recomendación en general para todas las personas que necesitan tomar acción en sus casos y hacer algo serio, llame a los abogados. Ahí tiene el número de teléfono 305-261-7000. Aquí les damos una asesoría, el abogado de inmigración, pero yo no soy abogado de inmigración, lo que hago es facilitar este espacio. Pero si cuando usted necesita analizar su caso y demás, usted tiene que sentarse con un abogado y enseñarle lo que tiene. Soy ciudadana deshabilitada. ¿Podría invitar a un hermano? Sí, claro, por supuesto. Ok. Aunque sea deshabilitada. ¿Y qué pasa con el affidavit? Es la invitación que se están refiriendo es a la visa B1 o B2. Ahí tú no tienes que enviar ningún affidavit. Es simplemente tú tienes que decir dónde te vas a quedar, quién es la persona que tú vas a estar en Estados Unidos, pero no lleva un affidavit. Ok. Ondrei. Entré por asilo en el 2019. Hice un cambio de medida a matrimonio. Tengo las cortes cerradas y llevo 5 años aquí. ¿Podría aplicar a la residencia, abogado? Bueno, si eres elegible, ya tú, si entraste por asilo y tú ganaste un asilo, ok, puedes aplicar a través del asilo. Si tú entraste legalmente a los Estados Unidos, quiere decir que entraste con un parol, entraste por el aeropuerto con una visa y estás casado con una persona que es ciudadana estadounidense, puedes ajustar estatus también, no tienes ningún problema. Ok. Mi hijo entró con una I-94, pero no aparece en el sistema para sacarle el parol. Perdón, ¿qué puedo hacer, abogado? Tienes que contactar al puerto de entrada por donde entró para que emitan la I-94. De todas formas, Yudelkis, la recomendación de este servidor, y estoy seguro que del abogado, porque el caso lo atendí con él justamente, después de cansarnos de buscar un I-94 igual,
yo llamé al abogado Myron Gallardo, le dije, abogado, hay una persona que le está pasando esto y esto. Y el abogado me dijo, dile que pruebe de todas las maneras habidas y por haber. La persona probó y nada. Le mandé el nombre al abogado Myron Gallardo y enseguida me consiguió el parol. Porque a veces están escritos, o te ponen los dos apellidos juntos, te ponen un solo apellido, o está con el número de pasaporte o con el número de alguien. A veces hay error y por eso no lo encuentras. Así que ojo. Probando combinaciones. Bueno, se nos acabó el tiempo, el jueves. Mañana seguimos aquí a las 5 de la tarde. Muchas gracias, abogado. Gracias, Mario. Gracias a todos por la audiencia. Un abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale, comparte. Dale, conéctate y comparte.